¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un aciertos y errores de feriado, digamos, ¿no? Para nosotros también lo es. De hecho, estamos grabando este programa el día jueves y en una semana que fue muy particular y que tiene que ver mucho con lo político, ¿no? Uno si lo analiza y lo venimos manifestando en las distintas emisiones, suceden un montón de cosas que son inexplicables, o al menos muchas en gran cantidad. De hecho, estoy pensando en la cabeza por cuál empezar, ¿no? Lo de Esper, que finalmente no decía que era mentira, pero que después resultó siendo verdad, y finalmente que no iba a renunciar, y finalmente renunció, y hoy particularmente, el día jueves, están allanando su casa. Una situación bastante complicada la del gobierno. Con ello trajo consigo la posibilidad esta de las boletas que ya no sirven, o al menos si sirven están con la imagen de Esper, y la justicia dice que esa es la boleta que tiene que ir, y en definitiva el gobierno apela, y estamos en una situación, insisto, compleja. Y mientras grabamos este programa, hubo datos o información acerca de lo que sucedió con el propio ministro de Economía, que hacía bastante tiempo se había instalado en Estados Unidos en busca de una ayuda financiera y económica, que finalmente llegó, pero llegó como una intervención del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro compró pesos en la última rueda cambiaria de esta semana de la Argentina. Compró pesos, ¿no? Vaya uno a saber a cambio de qué es esto. Esto es inédito, no ha sucedido nunca que un tesoro de otro país intervenga en los mercados locales. Esa es la real situación por estos días de un gobierno que la verdad tiene un tránsito todavía de aproximadamente 15 días o más hacia las elecciones, en donde están puestas todas las miradas. Nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Hay varios candidatos que ya vinieron a vernos y a visitarnos para que nos cuenten cómo es el tránsito de aquí hasta la elección de este mes de octubre, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver al gobernador de la provincia de Buenos Aires y vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Axel Kicillof estuvo en Avellaneda con una impronta distinta, obviamente, a la del gobierno, defendiendo la industria. Y el hombre decía lo siguiente. Estamos ante un plan de exterminio de la industria argentina. Cuando uno mira los números de la industria en general y de la industria textil, encuentra una calamidad. Hoy estamos ante un sector que implica casi 24.000 empresas y más de 500.000 de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que podemos observar como consecuencia de los casi 2 años de aplicación del plan de Milei? Una contracción de cerca del 18% en la industria textil, 6 de cada 10 máquinas paradas en la Argentina. Es una macroeconomía de la desindustrialización la que está llevando adelante. Tenemos que decirle a Milei que se acabó, que ya no va más, que no es todo lo mismo, que no vale todo, que no pasa todo, que no vale cualquier cosa. Y que en la provincia de Buenos Aires, que tenemos el 50% de la producción industrial de la Argentina, nos vamos a seguir dedicando a defender la industria. Bueno, esta es la diferenciación que muestra la oposición y quiere, obviamente, ponerse en la vereda de enfrente. Vaya uno a saber en qué deviene de aquí hasta la elección todo lo que la gente del otro lado está mirando. Y como le decíamos al comienzo del programa, ya tenemos un candidato que nos acompaña. Estoy hablando de Marcelo Peretta, de Movimiento Plural. Antes que nada, Marcelo, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias, ¿no? Enrique, por la invitación. A ver, ustedes no pidieron el cambio de boleta porque ustedes creo que han tenido la baja hace un par de semanas nomás de un candidato de ustedes, exactamente, Jorge el hijo Porcel, de Porcel, ¿no? Jorge Porcel, hijo, exactamente.
Y bueno, habría que hacer el corrimiento, claro, pero el corrimiento lo hizo el partido internamente porque ya la boleta estaba aprobada, entonces Claro. no íbamos a generar un gasto extra ni un problema extra al resto de los partidos cuando es un tema interno, ¿no es cierto?, del partido. Entonces se hizo el corrimiento, quiere decir que, bueno, avisándole a militantes, a los afiliados y a la gente con quién se va a encontrar, bueno, queda claro, ¿no es cierto?, que se vota un partido, se votan los candidatos, por supuesto, también, y que ya para mí no estamos en tiempo de cambiar la boleta. ¿Por qué? Porque la boleta única lleva la aprobación de todos los partidos que están incluidos. Entonces, si vos ahora, además del costo, ni hablar, ¿no es cierto?, pero corres el riesgo de que no lleguen las boletas en tiempo y forma al día de la elección, o que no salgan con la calidad que tienen que salir, porque hay que imprimirla con una calidad determinada, los colores determinados. Claro, está numerada encima, Los ¿no? partidos nos peleamos por los colores, Claro. bueno, esas cosas, numeradas. Troqueladas y numeradas son la diferencia de la No sé, boleta. de repente que avise La Libertad Avanza del cambio, que creo que ya se sabe esto, ya creo que ya el militante de ellos ya sabe que Santilli reemplazó a Espert y bueno, y lo demás ya es público, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, no sé, ojalá que se resuelva rápido. Pero, o sea, esta situación que se genera, me parece que no da tiempo en absoluto, digamos, para un nuevo procesamiento. ¿Vos crees que va a prosperar este pedido por parte del gobierno hacia la justicia? Bueno, apelaron y ahora hay que esperar la justicia que resuelve en última instancia, pero estamos en tiempo de descuento, ¿no es cierto? Y se pone en riesgo todo el proceso. Tal vez antes debió o no expulsarlo, porque en definitiva no tiene ninguna condena, Espert, que le impida, ¿no es cierto?, participar, o expulsarlo o reemplazarlo, sería la palabra correcta, con la misma boleta, ¿no es cierto? Porque ellos ya tenían la boleta. De hecho, Espert participó, se sacó la foto, viste que la foto que ponen los dos primeros candidatos, nos sacamos la foto, elegimos el color, subimos los logos. Entonces, eso ya todos los partidos lo hicimos. Qué sé yo, no sé, ojalá se resuelva, porque estamos discutiendo de esto. Y yo, Enrique, quiero discutir de las propuestas. A ver, discutamos eso. Acá vos me me trajiste una cantidad de propuestas, pero no se habla de propuestas. No se habla, estamos hablando o del 3% en la elección anterior, ¿te acordás? De la alta Coimera Karina. Se sigue hablando de eso y ahora todos hablamos del narcotráfico. De hecho, yo tengo un proyecto de ley para el narcotráfico. Yo considero que hacen falta leyes más duras, firmes contra el narcotráfico, no asociarte al narcotráfico, encarcelarlo y mostrarlo para que sea un ejemplo de lo que te puede pasar si te metes a vender droga. Y si es extranjero a la persona, quitarle el documento, suspenderle el pasaporte, inhibirle las cuentas bancarias, prohibirle que tenga propiedades a su nombre. Pero ese discurso que, bueno, yo te lo tomo, que es real y que es valedero, vos fijate que la mayoría de los políticos terminan manifestándolo, como poniendo énfasis sobre eso. De hecho, no lo hacen. El propio Espert, lo que te decía cárcel o bala, digamos, ¿entendés? Sí, o sea, y hay que matar a todos los delincuentes. Y en definitiva terminó siendo... O sea, ¿cómo se hace para tamizar eso y que en definitiva, digamos, uno vote lo que realmente está queriendo votar, digamos? Mira, ¿no? O sea, tenemos que hacer un acuerdo todos los partidos políticos. Hay cosas que no... Podemos negociar si la economía es financiera o real. Podemos negociar si los medicamentos son caros o gratis. Podemos negociar muchas cosas. No sé si la educación es pública o privada. No sé, muchas cosas podemos discutir. Pero que tenemos que expulsar al narcotráfico, creo que no hay duda, ¿no es cierto? Creo que... sobre esto tiene que haber consenso y que por favor no salgan esos partidos que defienden entre comillas los derechos humanos para decir, no, mirá cómo lo encierran, mirá que no le den de comer. No, estamos hablando de narcotraficantes que no tienen miramientos en abrir un cadáver y mostrarlo y vanagloriarse o filmarlo, y esto no es Monterado, pero hay otras muertes que a veces no aparecen en los cuerpos. Sí, lo que pasa es que si no se actúa con urgencia, digo, deja de ser un país de paso Argentina para ser uno de los países similares a Colombia o México. Yo te hago un ejemplo, vos recordarás, el 2007 el triple crimen, ¿te acordás? El narcotráfico estaba llegando a la Argentina. ¿Para qué? Para la efedrina. 3 muertos. En vez de estas 3 chicas, eran 3 visitadores médicos que le tomaron plata de los narcos a cambio de traerle efedrina. No le cumplieron, le mexicanearon la plata y no le trajeron la efedrina. Conclusión, terminaron muertos en un campo, como una señal. En ese momento teníamos
teníamos la posibilidad de hacer leyes más duras y frenar eso. Nosotros lo advertíamos, ¿no es cierto? En ese momento yo no era candidato, simplemente del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos como propio de la actividad decía, porque ellos estaban también empezando a vincularse con las droguerías, estas truchas y algunos laboratorios tramposos. Bueno, ¿qué pasó? Ni se hizo una ley más dura para el narcotráfico, ni se hizo una nueva ley de medicamentos. Conclusión, tenemos más tráfico ilegal de fármacos, más narcotraficantes, más malos laboratorios y droguerías asociados a la política para financiarla y después quedarse de ese punto, ¿qué opinas, con la digamos? Porque licitación. hubo en este último tiempo también vínculos del gobierno con algunos droguerías y laboratorios, digamos, que involucran ni nada menos que a la hermana del presidente, ¿no? Bueno, venían a cambiar. Yo lo digo con dolor, porque en nombre del liberalismo y de todos los cambios, no hacen ni liberalismo ni cambios. Este programa que está llevando adelante es el mismo que llevó adelante Mauricio Macri. Entonces, está claro que termina mal. Está claro que nos mienten, porque yo también te puedo decir a vos, Enrique, mirá, me da superávit mis cuentas, pero ¿pagaste la luz? ¿Pagaste las expensas? ¿Le pagaste a la empleada? Ah, qué vivo, así sí, todos tenemos superávit, si vos ocultás las deudas. Están ocultando las deudas. ¿Y qué opinas de esta intervención del gobierno de Estados Unidos en estas últimas horas, digamos, ¿no? Con la compra de pesos? Mirá, yo creo que nos quita libertad, justamente antiliberal es esto, ¿no es cierto? Nos quita autonomía. Cuando nosotros tenemos que, en lugar de eso y de recurrir al salvataje continuo, ¿no es cierto? Esto como ir digamos, a hacer algo, a una actividad que uno no sabe y pedirle ir a nadar y después pedir el seguridad que te saque del mar porque no sabes nadar. Bueno, acá exactamente lo mismo. Entonces, eso le hace mal acá, se sale produciendo y trabajando. ¿Qué quiere decir? Las empresas se tienen que venir a instalar acá. Hay que hacer lo que dice Trump allá. No pedirle plata a Trump o que, digamos, se meta con los pesos argentinos. Hay que imitar a Trump que dice, vengan las constructoras, vengan las automotrices, vengan las farmacéuticas, instálense acá en Estados Unidos, que hay mucho territorio. Yo digo exactamente lo mismo, instálense acá, hay mucho territorio, bajémosles verdaderamente los impuestos, que vengan a dar trabajo auténtico, a producir, y eso se exporta y se generan los dólares. Es decir, el ABC de la economía, Enrique, no bueno, pero la mentira vos considerás de esto. que hay, más allá, yo creo que ningún gobierno no quiere eso, digamos. Pero no lo hacen. Bueno, o sea, por todos eso decimos, digo, che, mano dura contra los narcotraficantes. Y después, no, porque Marcelo, los derechos humanos, que esto, que el otro. Che, que vengan a invertir. No, lo que pasa que es más lento, vamos más rápido, que vengan los del Carry Trade, ¿viste? Que vengan los bonos, los del BlackRock, ¿viste? Y los fondos de inversión que te ponen a la mañana 10 millones o 100 millones de dólares y a la tarde te lo sacan. Eso es mentira. Yo prefiero que tarde 6 meses una empresa, pero que venga y ya esté instalada, porque ya pasó 1 año y medio, y ya esté trabajando y ya esté generando empleo, porque de esta salimos, insisto, produciendo y trabajando, ¿no es cierto? La última ya para ir concluyendo esta ronda de candidatos, ¿qué es Movimiento Plural? ¿Por qué la gente lo tiene que votar, digamos? Nos tiene que votar porque, bueno, nosotros somos auténticamente liberales. Todo lo que dijo el presidente y no hizo, nosotros sí lo vamos a hacer, no solamente con el narcotráfico, que le vamos a poner un freno definitivo a lo Bukele, para que quede claro. Sí, Marcelo, a lo Bukele, sí, a lo Bukele. A mostrar que están encerrados, sí. Y con eso, conseguir seguridad, sí, con eso, porque es un método que se ha demostrado que funciona. Y en los medicamentos, con una nueva ley de medicamentos que genere más competencia. Así bajamos el precio, con educación al consumidor. Y después frenar no solamente el financiamiento de la política, de los laboratorios a la política, porque después justamente se aseguran todas las licitaciones, sino también los medios masivos de comunicación. Viste que hay muchos medios masivos de comunicación que están plagados de publicidad de medicamentos, pero después condicionan. Hay mucho periodismo condicionado por los laboratorios. Exactamente, entonces yo quiero a través de una ley de medicamentos, bueno, por eso Feynman está enojado conmigo. ¿Por qué? Porque ¿seguís peleando de Feynman, digamos? Obviamente, ¿por qué? Porque si yo llego al Congreso, se le termina el negocio a Feynman, se le termina que recibir todos los meses plata de los laboratorios para hablar en nombre de los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero cortar ese vínculo porque no tiene nada que ¿Pero vos tenés certeza de que el periodista actúa de esa forma? Tengo la certeza, de hecho hay un juicio ya iniciado, por esos términos, porque a raíz de que descubrí
por qué él me venía agrediendo, ¿viste? Porque él me venía agrediendo hace años después de la pandemia, ¿no es cierto? Y justamente porque yo tenía una posición muy firme en la pandemia porque estaba descubriendo los negocios de los laboratorios. Y cuando me informan de ahí mismo, de Radio Mitre, La Razón, y me dice, ¿sabes lo que pasa? Los sponsors, vos le estás jodiendo los sponsors a los programas de él. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos decís que los laboratorios se tienen que alejar de la política o los laboratorios no pueden financiar los programas de televisión, le estás cortando el negocio. Está bien, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cuál sería el malestar, digamos, en que un laboratorio promocione o al menos publicite en un programa o lo promocione a Feynman? ¿Dónde está el lado? Tiene que aclarar el conflicto de interés. Es decir, en otros países hay sponsoreo de laboratorios a programas de televisión y periodistas. Pero el periodista aclara, mira, estos son los sponsors. Con lo cual, si vos ves que yo hablo en un sentido, bueno, relacionalo con el patrocinio que yo recibo. Acá no. Acá son todos éticos. No, yo no recibo nada. No, yo no digo nada. No, yo no hablé con nadie. No, yo no lo conozco. ¿Viste como Esper que no lo conocía a Fred Machado? Bueno, exactamente lo mismo te dice, no, yo con ese laboratorio jamás. Droguería Suizo Argentina patrocina a través de Silfa en la mayoría de los programas de televisión de la Argentina, por los más importantes, esos que están todo el día, viste, mostrando publicidad de televisión. Entonces yo quiero cortar ese negocio porque eso va a hacer que el precio del medicamento baje y que nadie desde la televisión te venda una mentira, sino que tu médico te va a recetar tu medicamento, tu farmacéutico te va a mostrar las alternativas y vas a comprar el más barato y vas a cumplir el tratamiento, cosa que hoy no pasa, lamentablemente. Marcelo, te agradezco mucho, me están ya retando por el tiempo. Muchas gracias. Gracias por esta posibilidad. Por venir, Gracias. Y mucha suerte en las elecciones de octubre. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en este Aciertos y Errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Segundo bloque de este Aciertos y Errores y me acompaña ya Federico Winokur, que es candidato a diputado nacional por Cava por el Nuevo Más, que es la otra parte de la izquierda, digamos, porque si acá nosotros queremos variopinto de partido, lo tenemos, digamos, ¿no? Pero así son, ¿no? ¿Por qué es tan, digamos, el caudal de voto de la izquierda no es el más grande? Podemos coincidir en eso, ¿no? ¿Por qué siempre aparecen estas diferencias, digamos, o al menos distintas opciones?
Yo veo una elección con mucha crisis política que no se parece a las elecciones ni siquiera a las de septiembre ni las que tuvimos en mayo acá. Y creo que hay un resultado medio impredecible. Todavía no sé qué caudal de votos va a haber para las opciones más de izquierda o más antisistema. Veo que hay un derrumbe del mileidismo y del gobierno y que hay millones de votos vacantes. Así que desde ese punto de vista creo que va a ser una elección bastante interesante. Y nosotros vinimos a presentar una opción que luego de haber tratado y bregado por la unidad dentro de lo que es la izquierda, venimos a presentar una opción que es anticapitalista, que tiene una visión marcada muy clara y que habla también de una renovación, no siempre las mismas caras adentro de la izquierda, que fue un poco lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que ya hay algunos memes, algunos chistes de que Del Caño es candidato siempre, pero además fue candidato en la tercera sección de diputado, ganó una banca y ahora es candidato de vuelta. Entonces, esa metodología de la candidatura testimonial y siempre los mismos nombres... ¿Qué le grimen, digamos, sus colegas o sus pares cuando ustedes les manifiestan con cierta lógica esta situación? A mí me da tristeza decirlo, pero lo digo claramente, en el marco de una discusión de la izquierda y de que tenemos un montón de ideales y demás, cuando planteamos hacer unidad entre todas las fuerzas, la respuesta fue... bueno, tenemos esta torta, la estamos cortando entre 4 partidos y si vienen ustedes la tenemos que cortar en 5, cosa que uno espera de un puntero peronista o de un narcocapitalista como Espert y no de la izquierda. Así que eso es para mí es una porquería. Bueno, probablemente se vayan mimetizando con los partidos tradicionales. Ahí te veo justamente eso es lo que hay que resistir, ¿viste? Porque nosotros dijimos, bueno, somos anticapitalistas, venimos a decir algo que sea completamente distinto. Explícale un poco a la gente, ¿qué quiere decir anticapitalista? Digamos, porque la palabra, digamos, suena contraria al capitalismo, por decirlo, pero, digamos, ¿qué significa, digamos? Bueno, nosotros cuando hablamos de anticapitalismo queremos decir que estamos en un momento, en un sistema que te dicen que es el único posible, que es el único que puede haber, y sin embargo es un sistema tan pero tan malo y que es una porquería tan grande que no te puede garantizar ni el acceso a la salud, ni el acceso a la educación, ni un salario para que tengas un solo trabajo y llegues a fin de mes para vivir. Es un sistema en el que hoy vemos en el mundo guerras, vemos una destrucción enorme del medio ambiente, vemos un genocidio ante nuestros ojos. Todo eso es parte de un sistema que es el sistema capitalista. Y nosotros venimos a decir, hay que hacer otra cosa distinta. Y en términos más concretos te digo, un anticapitalista es una persona que cuando hay una necesidad, cuando hay un derecho que se tiene que cumplir, no empieza por decir no se puede. Nunca dice no se puede, sino dice cómo hacemos que se pueda. Y es muy sintomático porque nosotros con nuestro manifiesto anticapitalista, que son los puntos que nosotros consideramos para poder gobernar este país, para poder gobernar en otro sentido que gobiernan los trabajadores, tenemos una propuesta que la primera propuesta nuestra es una de la que no habla nadie, es medio loco porque nadie, pero nadie, de nadie, habla del salario. No, y el salario está sumamente por el piso, digamos, ¿no? O sea, está... Y si vos vas a... Bueno, se habla de reforma laboral, que si uno lo analiza un poquito, podría tener una asociación, digamos, con eso, ¿no? Sí, te lo traje para vos. Bueno, dale. Gracias. Para que conozcas cómo es todo el plan. Yo, en virtud de esto, te voy a decir 2 cositas. Y después, porque la idea es que no, hablemos. Alguien decía, a donde hay una necesidad, hay un derecho. Sí, conozco. Creo que lo conocemos, digamos, ¿no? Sí. O sea, y calculo que tiene que ver con el peronismo eso. Cuando hablas de anticapitalismo, por ahí al ciudadano común, lo primero que se le viene a la mente, probablemente por el sistema capitalista que lo manifiesta de manera permanente o lo expone, uno ve Cuba, ve Venezuela, digamos, sectores en donde la situación no es de las mejores, digamos. ¿Cómo se sale de esa discusión o de esa situación que se plantea a menudo? Calculo que a vos te debe plantear también cuando... Sí, yo en primer lugar te digo por la frase... Yo tengo mucho respeto por los compañeros peronistas de la base, de los que militan en los barrios, los que militan en sus lugares de trabajo y demás. Creo que hay un problema grave con la dirigencia de ese proyecto político, que es el que a veces enarbola frases como esa, que en principio está bien, pero no las llevan adelante.
Y cuando nosotros hablamos de anticapitalismo, a lo que nos referimos es a salir de la lógica de que todo puede ser una mercancía, de que la única manera de mirar a las cosas, a las personas, a todo, es como si fueran algo que se puede vender o no, y ahí tienen valor o no, que es lo que viene pasando acá. Claro. Y que eso mostraron que el anarcocapitalismo en realidad era narcocapitalismo, justamente porque esa lógica libertaria llevada al extremo no tiene ni siquiera una frontera entre lo legal y lo ilegal. Lo mismo. ¿Qué se mete el Estado si yo vendo droga? Dice Spert, básicamente. Entonces, resulta que los libertarios es una ideología que defiende el narco, la red de trata, vender órganos. Todo eso entra dentro de la ideología libertaria, es su máxima expresión. El extremo completamente opuesto a eso somos los anticapitalistas, que decimos que no queremos partir de cuánto salen las cosas, de si son o no una mercancía, de qué ganancia se puede apropiar de eso, sino de qué necesidades tienen los trabajadores y las mayorías. Y desde ese punto de vista, te digo, Venezuela no es un país socialista. En Venezuela nunca dejó de regir el criterio de la ganancia capitalista y la explotación de los trabajadores. El chavismo no fue eso. El chavismo fue un proceso donde hubo expropiación de algunas empresas, pero siguió la explotación capitalista y hoy en día llegó una debacle, sobre todo por un problema fundamental, que es quién decide las cosas. Y en esos regímenes no deciden los trabajadores el futuro de esos países. Bueno, pero ¿en qué lugar, a ver, ¿en qué lugar del mundo deciden los trabajadores? ¿Hay algún lugar en el mundo en que no, hoy justamente deciden en todos los lugares los capitalistas, bueno, por eso, estamos en este mundo que no se puede vivir. No, bueno, por eso, pero ahí es donde pero me te digo parece una cosa que es importante, porque hoy la sensación de la juventud es que no hay futuro. En otros momentos incluso se pensaba con futuros distópicos, había novelas de ciencia ficción de que todo iba a ser peor, o había otro tipo de distopías. Pero en este momento lo que te dicen los jóvenes es que se va a acabar el mundo, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que probar con lo que no se probó. Porque en Argentina ya probamos de todo. Probamos el peronismo, que terminó en el fracaso de Alberto Fernández, y se avecina un operativo similar, porque hablan de unidad, y no está claro el programa. Con Alberto fue igual. Ya probamos el macrismo, que era toda una coalición de Juntos por el Cambio, probamos el mileidismo. Bueno, es hora de probar con los que no gobernaron todavía. Y además lo decimos con conocimiento de causa. ¿Por qué lo digo? No somos políticos tradicionales en nuestra lista. No vivimos de la política. Yo soy maestro. Trabajo en una escuela primaria, acá a unas 20 cuadras en la capital. Vivo de mi salario. Soy parte de un proyecto que en la provincia de Buenos Aires encabeza Manuela Castañeira, ¿sí?, que es nuestra referente y que es trabajadora no docente de la Universidad Nacional de San Martín. Ella trabaja todos los días también. Somos gente que vive de su trabajo y que laburamos todos los días. La lista de ustedes es el Nuevo Más, digamos, ¿no? Sí. Nos presentamos en la ciudad con el lema La izquierda en la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires como Más Movimiento de Avanzada Socialista. ¿Qué le podés decir vos a la gente, más allá de esto que pusiste con el anticapitalismo y demás, para que en Capital Federal, digamos, que es un bastión bastante, qué sé yo, con tendencia hacia más a la derecha que a la izquierda, digamos? ¿Cómo se gana ahí o se recurre a juntar más votos? Bueno, creo que la ciudad justamente se expresa también en sus votaciones. Es una ciudad muy desigual hoy en día, que expulsa mucho a todos los que viven en ella, donde hay una mayoría o un sector que vive en muy buenas condiciones, que es de clase media o clase alta incluso, que está cómoda en la ciudad y que se verifican también hay muchos de los votos de la derecha hoy en día. Porque también vemos eso, con el paso de lo que fue la experiencia con el gobierno de Javier Milei, el voto volvió a migrar hacia lo que era más tradicionalmente el voto del PRO. No los sectores más populares, como sucedió en 2023, sino los sectores que viven en otra realidad. Pero también hay otra parte de la ciudad que está llena de gente que labura, de trabajadores de clase media, que
estudian, que viven una vida distinta, que usan el transporte público todos los días y que ven que hay graves problemas en que la ciudad más rica del país no le dé ninguna respuesta a la mayor parte de sus ciudadanos, de los que vivimos en esa ciudad, y no solo los que vivimos, sino todos los que la habitan todos los días para trabajar. Por eso las propuestas nuestras parten desde ahí, y el manifiesto que tenemos, hay una parte que a mí me parece muy importante y que se viene discutiendo mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como educador, que es justamente la situación de la educación pública hoy. Y que hay un desfinanciamiento tan grande y hay una serie de proyectos de lo que es el gobierno de la ciudad y demás que también se están replicando en todo el país, que están llenos de marketing y de titulares como si fueran inclusivos o más democráticos o más modernos, que están llevando a la educación a una situación crítica. Por ejemplo, se están eliminando la mayor parte de las escuelas especiales, pero sin los mecanismos para contener esos chicos en las escuelas normales o simples como en las que estamos. Entonces significa que vos, al frente de un aula, como estoy yo, recibís un montón de realidades sin los recursos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, lo que proponemos es la triplicación del presupuesto educativo. Federico, te agradezco mucho. Bueno, repetime vos cortito, ¿cuál es la...? Ahí la tenés a la lista de ustedes. Te muestro la boleta. Mostrá la boleta. Hay mucha confusión por este nuevo método que además no fue más barato, te cuento, para nada, ni ninguna de esas cosas que decían. La izquierda en la ciudad, en el tercer lugar, es la lista que tenemos en la ciudad. Ahí tiene que poner la crucecita. Hay que poner la cruz en los dos, porque esta es la categoría de senadores y esta es la de diputados. Entonces, si vos querés votar a la izquierda en la ciudad, en senadores y diputados, tenés que poner dos cruces. En los dos lados. Entonces, esto es importante para todos. Y nada más decirles que nos parece importante darle la oportunidad que haya anticapitalistas en el Congreso, porque queremos hacer un escándalo nacional junto a Manuela Castañera por el salario de los 2 millones, por la educación pública y por todos los derechos de los trabajadores. Te agradezco tu presencia acá. La idea es que vayan pasando todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Federico Winacur, candidato a diputado nacional por el Nuevo Más, como lo decía. Vamos a la pausa. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa.
Último bloque de este Aciertos y Errores. Me acompaña Octavio Argüello, hombre de la CGT, uno de los titulares de la CGT, para mejor decirlo. Antes que nada, Octavio, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, gracias, Enrique, a vos por invitarme. Antes de que... porque venimos hablando en el transcurso del programa acerca de las distintas situaciones que se están viviendo en la Argentina y casualmente uno de los invitados manifestaba el tema salarial, ¿no es cierto? Pero antes de entrar en esa temática con Octavio, quiero mostrarles una situación que están pasando algunos laburantes de la zona de Ramallo, más precisamente creo que es la forma Fiplasto, ellos lo van a explicar. ¿Vemos la nota? ¿Te la puedo pedir? ¿Sí? ¿La tenés ahí? Ahí va la nota. Los compañeros de Federación del Papel se han llegado desde varios puntos del país por el posible cierre de la fábrica Fiplasto. Fiplasto es una fábrica de tableros de alta densidad que data del año 1946 y también sabemos que los dueños a través de la firma Fiplasto han adquirido otras empresas y no han colocado ningún peso en las líneas de producción para mantener la producción nuestra, digamos, acorde a lo que demanda el mercado. Somos 130, 140 personas y para mí van a ser un 50%. Va a quedar una sola línea funcionando y ahí van a sacar mucha gente afuera. Hasta que no haga un cambio de política, esto lamentablemente va a seguir porque la política lo está favoreciendo al empresario. Vivo en Villa Ramallo desde hace 18 años. Soy comerciante, soy heladero. Considero que en la medida en que no participemos todos, en que no sintamos los problemas de nosotros como propios, como sociedad, no nos va a ir bien. Esta situación que vive la fábrica Fiplasto de Villa Ramallo es algo que se viene repitiendo en distintos lugares. Encima son pueblos en donde estas fábricas concentran gran parte de la economía de ese lugar, ¿no? Y lamentablemente, una de las situaciones que ha provocado el gobierno de Javier Milei tiene que ver con esto, porque acá hay apertura de importaciones, hay recesión, hay bajos salarios, hay un combo que lamentablemente termina en esto. Antes que nada, bueno, Octavio, ya te había saludado antes. Contame qué mirada tenés acerca de esta situación que están pasando muchas empresas y muchos laburantes, en definitiva, ¿no? No, claro, es una situación muy crítica. Está sucediendo en todas las actividades. Pero bueno, era un gobierno que sabemos que no son pro industria y si no son favorables a abrir la importación. Y esto claramente produce una desocupación muy fuerte en todos los sectores. Muchos sectores, si bien no están despidiendo a todos sus trabajadores, están achicando mucho porque bueno, se aprovechan de esta política muchas empresas para hacer todo este tipo de juego, ¿no? Y sobre todo después tomar trabajadores en un sistema totalmente informal. Esto es lo que busca. Pero bueno, ya hemos tenido modelos como esto y han sucedido estas cosas. Si vos recordarás muy bien, en los 90 perdimos 22% de puestos de trabajo y que quizás nunca más lo pudimos recuperar. Hay un montón de trabajo informal, que esto es lo que lleva, lo que estos gobiernos, estos modelos plantean con la reforma laboral. La única reforma laboral que hemos tenido fue la del 91, que fue extendida en el 95 y lo único que trajo es desocupación. Nunca hubo más trabajo y cuesta mucho porque ya digo, no piensan en el trabajo ni destruyen las industrias y un gobierno como este empeora las cosas porque también rompe el Estado, ¿no? ¿Qué opinas de la intervención por parte del Tesoro de los Estados Unidos en los mercados cambiarios que ha sido hace un par de horas acá en la Argentina, digamos? Un desastre. Ya el gobierno de Macri nos endeudó en 45.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, este gobierno lleva pedido más de 20.000 millones de dólares, ahora otro préstamo más. Macri no lo había empeñado por 100 años, seguimos empeñados por 100 años más. Es una locura tener este tipo de política, que claramente todos sabemos que vienen por nuestros recursos naturales, que esa es la garantía. Recursos naturales, reforma laboral, trabajadores con sueldo en baja, recesión y acompañado a través de la recesión con una gran desocupación, ¿no? El anuncio de esta intervención le hicieron las autoridades de Norteamérica, al menos a jueves, hoy en la noche, digamos, todavía no hay autoridades argentinas que aclaren un poco esto. Esa aclaración, ¿crees que tiene algo que ver con esto que vos manifestás, que
¿Qué es a cambio, digamos, de esta intervención, de esta ayuda a Javier Milei, en definitiva? Porque no es a la Argentina, digamos, ¿no? No, seguro. Están sosteniendo este monigote que tienen, que es el único monigote que tienen en la región. Así que lo van a sostener, porque en la región el que más se asemeja o es el alumno más o el empleado más obediente a Donald Trump es precisamente este payaso que tenemos como presidente. Vos verás que lo que ha pasado, lo que hizo el Movistar Arena, no da vergüenza como argentino, no se puede hacer una cosa así, una payasada de esta magnitud cuando tiene un montón de problemas, hay un montón de problemas con los jubilados, con la salud, con la educación, y este tipo se da el gusto de hacerse el rockero y llevarlo a esto. Pero bueno, también creo que también veníamos complicados, porque también la sociedad creyó en este modelo, pensó que era un cambio positivo, que nosotros estábamos convencidos que no. Si vos recordarás, los primeros que estuvimos rechazando este tipo de gobierno y estos modelos, porque más que un gobierno es un modelo político, fue precisamente la CGT, porque al mes y medio estábamos haciendo un paro. Pero bueno, en ese momento no teníamos el acompañamiento de la sociedad, porque la sociedad todavía creía que estos modelos iban a traer esa cosa mágica que planteaba Milei, ¿no? Rompe con la motosierra, con todas estas cosas. Pero el 7 de septiembre creo que ha sido un antes y un después. El 7 de septiembre, por lo menos, el pueblo de la provincia de Buenos Aires reaccionó y hemos tenido el peronismo una victoria muy importante. Vos manifestabas recién el paro que le hicieron al comienzo al gobierno de Javier Milei, pero después hubo como una quietud por parte de la Central Obrera, digamos. ¿Eso a qué obedece, digamos? ¿A un respeto? ¿Quietud de un tanto a que...? A ver, quietud porque no te ven en la calle, pero, viste, nosotros somos una institución, no somos tirapiedra, nosotros tenemos mucha obligación porque representamos más de 6 millones de trabajadores, pero sí se ha hecho muchas cosas. El artículo 70 de la ley 23 la paramos nosotros a través del sistema judicial, paramos la reforma laboral, paramos el cierre total de vialidad nacional, hemos hecho muchas cosas que quizás como no estás en la calle no se ve, pero esto es una realidad. Digo, estuvimos a un voto de que nos instale una reforma laboral que iba a ser terrible para los trabajadores y atacando directamente al movimiento obrero. Y sin embargo lo hemos logrado frenar. También vos recordás que en ese momento no teníamos un acompañamiento de la política. Porque también a veces le preguntan a la CGT qué pasa con la CGT, ahora resulta que este gobierno con un puñado de diputados hizo una reforma de leyes que fue acompañada por muchos sectores que también pertenecían a nuestro color político. Entonces también creo que hay que ser justo y serio en esto. Y sin embargo nosotros estamos en la calle junto a los jubilados protestando. Pero bueno, ojalá que esto cambie y podamos tener también una terminal política donde realmente podamos llevar nuestro reclamo y seamos oídos y no que nos jueguen en contra. Hablabas recién de la elección del pasado 7 de septiembre. ¿Ahí qué crees que pesó más? ¿El autoflagelamiento por parte del gobierno o la creencia en la posibilidad de un peronismo unido, por decirlo de alguna manera? Sí, nosotros veníamos del movimiento obrero planteando que había que buscar una unidad, si no iba a ser muy imposible poder terminar o frenar con este gobierno que no avance más con las cosas que quería hacer, ¿no? De hecho, lo está haciendo hoy, gracias a Dios, la Cámara de Diputados y Senadores que le frenan los DNU, le están rechazando todo, que eran cosas terribles. No te olvides que este gobierno vino con 600 y pico de leyes. Gracias a la movilidad de la CGT se redujo a 300 y pico de leyes que se reformó. Frenamos, vuelvo a repetir, un montón de leyes de la ley ómnibus. Hemos hecho una reforma muy profunda, por lo menos frenando muchas cosas que iban a ser terribles para nuestro país. Quizás no alcanzó lo suficiente, pero bueno, pero hemos planteado en esta discusión, cuando vuelvo a repetirte, muy poco acompañado. También tengo que ser honesto, el último paro no hubo un acompañamiento de la sociedad. Hubo un acompañamiento. Yo digo, es medio entendible esto, ¿no? Porque la sociedad pregunta dónde está la CGT. Cuando haces un paro no te acompaña. A ver, ¿no crees que eso tiene que ver con una crisis política también? Obviamente que hay una crisis política muy profunda. La primera vez que veo, y lo digo honestamente, en la política la crisis que hay, ¿no? Si nosotros podemos tener nuestra dificultad y nuestra diferencia. Ahora, hay una crisis política, claramente. La lista, como fue el cierre de lista de estas últimas elecciones, fue una locura. La provincia se terminó cerrando a la última hora y después estaba cerrado y no se sabía quién iba a ser los candidatos en muchas listas distritales. Hoy estamos en una elección nacional y el gobierno, que es el oficialismo, fíjate los problemas que tiene, todavía no sabe si va a imprimir la boleta, quién va a ser la primera candidata, recién se está resolviendo, estamos a 16 de una elección.
Que hay una crisis política, pero está claro que esto es lógico. Por eso nosotros siempre llamamos a la unidad, tenemos que unirnos los sectores y realmente pensar seriamente una vez por todas en construir un país serio. No podemos seguir en esta situación. A ver, antes de entrar al terreno político, planteabas algo que también tiene que ver con esta charla en función de la intervención del gobierno de Estados Unidos. Cuando uno supone, ya hay versiones acerca de lo que le pediría, una de las cuestiones tiene que ver con esa mentada reforma laboral que vos decís, bueno, que ustedes se opusieron, digamos. ¿Crees también que van por eso también después de la...? Claramente, son las condiciones que le han puesto, reforma laboral, reforma tributaria, son las reformas que le exige Estados Unidos para poder venir a avanzar, porque, vuelvo a repetirte, lo que está buscando es tener trabajadores en un sistema esclavizado. En el 90, ¿te acordás? Nos decía que teníamos que copiar el modelo asiático. Esto directamente nos está instalando, de hecho. Digo, acordate, tenemos que ir a modelo asiático, trabajador entregado, sin ninguna paro con más actividad. Paro con más, ¿viste? Y bueno, hoy directamente, de hecho, que tú lo haces a través de grandes ocupaciones, grandes ajustes. Pero bueno, esto también pasó un proceso que yo decía que iba a ser un proceso que había que pasarlo, porque bueno, también nosotros somos respetuosos a la decisión democrática. En definitiva lo votó el pueblo, nosotros no podemos... ¿Vos crees que después de octubre, si pierde el gobierno, está... digamos... Yo vuelvo a repetirte, yo no quisiera que este gobierno se vaya, sino que cambie su posición y que se tenga aquí cuando se tenga que ir, que es a través de un sistema democrático. Digo, te lo digo como un hombre que provengo del movimiento obrero, que para recuperar la democracia hemos dejado muchos mártires en el camino. Quizá hay hoy generaciones que no saben lo que pasó en esa época, pero costó mucha sangre recuperar la democracia. Y nosotros vamos a ser defensores de ese sistema, ¿no? A ver, pero ¿sos optimista? ¿Crees que va a cambiar el gobierno, la política, digamos, después de estos 2 años? Yo siempre voy a ser optimista porque creo y quiero mucho mi país y no quiero que esto se destruya. Pero bueno, esto quedará después responsabilidad del gobierno. Y si no es así, que sea también por el sistema institucional que tenga que hacerse los cambios que tenga que hacerse. ¿Qué expectativa tenés en la elección de octubre? Yo creo que va a ser una elección muy importante. Creo que la gente de vuelta se va a volver a manifestar con el enojo lógico, como el mismo enojo que tenía, y también tenemos que hacernos responsables de por qué ganó este tipo, ¿no? También, porque si no, viste, es fácil mirar la paja en ojo ajeno. Digo, también creo que nosotros quizás en ese momento no hemos hecho las cosas bien. Por eso, si entendemos y comprendemos la sociedad, tenemos que cambiar. Esta unidad que logró el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en la elección pasada, ¿vos crees que se va a mantener, digamos, en el tiempo o después inclusive de octubre? Sí, nosotros como movimiento obrero, que siempre hemos sido la columna vertebral del movimiento justicialista y el peronismo, vamos a trabajar para que siga manteniéndose la unidad. ¿Hay representación en esta lista del movimiento obrero? Sí, la verdad que hay compañeros que están representando, que me parece muy importante. Yo también planteo del lugar de los trabajadores, si no tenemos discusión política, no tenemos discusión gremial. Lo venía planteando hace mucho tiempo y en este último tiempo se manifestó muy profundamente esto. Si no tenemos un acompañamiento de la política, tampoco podemos tener una discusión gremial. Porque en definitiva nosotros podemos hacer todas las medidas, todos los reclamos que queramos. Ahora, lo que votan los que están adentro del recinto, no votamos nosotros afuera. Entonces me parece que hay que ir por eso y tiene que haber representantes trabajadores en esa discusión. Bueno, pero a ver, si uno entiende que los que votan tienen cierta coherencia o convicción, también analiza el voto reciente de muchos dirigentes que hoy se plantean ante la elección de octubre como opositores, pero acompañaron bastante al gobierno, digamos, con la ley base, digamos. Tiene un problema la sociedad ahí, digamos. Para definir, esa es la crisis política que estamos hablando. A ver, en definitiva esto tiene una sola palabra que creo que se resume todo. Hemos perdido la batalla cultural. Creo que esta es la situación más profunda y eso en una sociedad es muy peligroso, muy preocupante. Y creo que hay que reconstruir esa nueva sistema social y republicano y que todos tenemos que estar sentados en una mesa de discusión y plantear seriamente cómo podemos sacar este país adelante. Porque también esto hay que tomarlo, yo digo a veces que es un ejemplo como una gran creciente, ¿no? El problema no es cuando está el agua nada más, el problema es cuando se va el agua, lo que nos deja abajo. Y esto no va a ser fácil levantarlo. Porque vuelvo a repetirte, nos endeudaron no a nosotros, sino no solamente, nos vendieron en el pasado, nos están endeudando el presente y nos están rematando el futuro. Entonces creo que es una discusión muy profunda, no hay tiempo para mezquindades. Entonces en eso yo estoy convencido que tenemos que tener la capacidad para unirnos y ver cómo entre todos sacamos esto adelante, que no va a ser fácil.
Hay elección, hay cambio de autoridades en la CGT el próximo 5 de noviembre, digamos, ¿no? ¿Qué expectativa tenés en torno a eso? En la misma expectativa que tengo con el tema político, es decir, que es una discusión que vamos a tener en las organizaciones gremiales. Después hay planteamientos, si un unicato, tumbiro. Yo digo, lo mejor que sea para que lo podamos mantener unidos, ¿viste? Porque creo que, si bien se criticó el trumbiro, creo que también la posibilidad de que haya un trumbiro también se pudo hacer todas estas cosas que se hicieron, te manifesté recién, que se fueron frenando. Claro, que había distintas vertientes, digamos. Claro, ¿viste? Siempre hubo en el movimiento vertiente, si no, no hubiese existido la CGT de los argentinos, la Sopardo, la Brasil, siempre hubo esto. Pero hoy creo que no están las condiciones para hacer esa situación política porque a todos separados nos llevan puesto a todos juntos. Y ahí hay muchas versiones acerca de tu posible postulación, ¿no? O estar al frente o conformar yo no me postulo de nada ni me bajo de nada. Yo soy un hombre del movimiento obrero, que vos me conocés hace mucho tiempo, siempre estuve en la lucha y en la pelea. Y voy a estar en el lugar que me corresponda estar, con la misma responsabilidad y con el mismo espíritu, el mismo corazón de lucha que lo he hecho siempre. Hacías referencia hace un rato a la situación que vivió con el cierre de lista el peronismo, pero uno, siendo de 3 de febrero, lo vivió en particular en 3 de febrero. Sí. ¿Qué te dejó eso, digamos? Porque no se sabía hasta último momento cuál era la lista del Frente de Fuerza Patria, ¿no? Exacto. Cuando te hablo son esos cambios, ¿no? Ya no da para, pensar que todo se arregla de arriba, que vos no tenés que llegar al vecino porque viste a alguien de arriba te bendice con la varita mágica, no va más eso. Y tenés que ser amplio, tenés que empezar a abrirte, ¿viste? Porque si no, vuelvo a repetirte, es muy mezquino cerrarse ahí y armar las cosas como orga y no dar posibilidad a nadie. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, pero cambio significa cambio, ¿no? Bueno, pero en 3 de febrero esto viene sucediendo. Por eso hay que cambiarlo. Hace varios años. Y vos me conocés. ¿Pero de qué maneras lo cambiás? Y participando en esta manera, no cediendo a la discusión corporativa de unos vivos que se sientan y entre gallo y medianoche cierran las cosas. Creo que es eso, es como todo, es discutir, no pelear, sino plantear las cosas como corresponde. Y yo digo que cambio es cambio. Si cambias a media no es cambio. Cuando se cambia para todo. Y si no entendemos que tenemos que tener un cambio, si no entendemos que venimos perdiendo 6 elecciones, es imposible cambiar el resultado de algo si no cambia la fórmula. Digo, en un momento hay que discutirlo. ¿Por qué tanta cosa para no discutir esto? ¿Cuál es el problema? Si ¿quién tiene el perómetro para decir quién es más peronista? Pero ¿no crees que esta última elección en donde hubo una clara diferencia? 17% ganó, me dicen, en la provincia de Buenos Aires fue el triunfo del peronismo con las últimas. ¿No crees que esta última elección le dio fortaleza a aquellos que venían diciendo, sea, que venían siendo criticados? Mira, vos sabés que esta elección, por eso si seguimos teniendo una elección nada más que electoralista, nos vamos a volver a equivocar. ¿Viste? Porque una elección electoralista es claro esto, vos en una elección electoralista podés ganar o podés perder. Tanto la derrota es transitorio como la victoria es relativa. Creo que después tenés que discutir el fondo. Quizás, claramente nosotros ganamos muy bien, pero no sé si porque fuimos lo mejor, quizás era muy malo lo otro. Entonces creo que tenemos que discutir, no podemos quedarnos en pensar que porque ganamos por 17 puntos tenemos el tema solucionado, porque no es así. Hay muchos problemas sociales que no se resuelven en una elección. Eso se resuelve con un proyecto de país. Y creo que es lo que yo estoy diciendo que tenemos que sentarnos a hablar, ¿no? ¿Qué le manifestás a los laburantes, al laburante común, digamos, que hoy obviamente no la está pasando bien, que el salario pasa por uno de los peores momentos, digamos, en donde las paritarias, digamos, no tienen mucho que ver con las necesidades, digamos? ¿Cómo se sale de eso o cómo se transita este momento que claramente no es de los mejores? Creo que es esto, ¿no? Yo creo, porque también trabajadores que yo represento han votado a Milei. Muchos votaron a Milei, porque a veces es muy fácil decir que fue la juventud. No, la juventud no representa el 56% de los votos. Claro. Que traten de vuelta a tener esperanza, que no se vuelvan a equivocar. Porque se equivocaron en el último voto, porque se sabía que un personaje como estos, que yo digo que son
muy peligroso porque no tiene nadie quien lo llore. Este tipo no tiene nada, no tiene partido político, hasta la poca familia. Entonces son peligrosos, son tipos que vienen a hacer un desastre. Ahora el problema es que después nos quedamos nosotros, y tenemos que volver a levantar al país de la ceniza. Entonces, que haya un voto con conciencia. Y también con esto no quiero interpelar a la sociedad, digo, también hay que interpelar a la política. Che, no jodamos más. Empecemos a hacer un proyecto de país serio, tiremos propuestas. A mí no me gusta una campaña que sea a base de a ver cuántos corruptos nos tiramos por la cabeza. ¿Entendés? Porque eso me parece que no es bueno para la sociedad y no es bueno para la democracia. Me gustaría que se esté discutiendo cuál es el proyecto que vamos a tener. Bueno, lo que pasa es que tanto en la elección pasada, con las cosas que surgieron, y a esta elección hacia octubre, se están discutiendo otras cosas y no se están discutiendo propuestas, digamos, ¿no? Que esa es la crisis política. Ahí tenés un problema. Digamos, esa es la crisis política que estamos hablando. Por eso, llamo a la reflexión de esto. Basta de discutir estas cosas, discutamos el fondo. Si no, como vinimos haciendo hace mucho tiempo, vivimos cambiando el collar y nunca cambiamos el perro, ¿viste? Siempre es nada más que de forma y no de fondo. Y acá hay una discusión de fondo, porque vuelvo a repetirte, vienen por nuestras riquezas naturales, nos han empeñado el país, la situación social es muy grave. Yo no creo que por más que gane el peronismo o el radicalismo que gane, vamos a tener trabajo en una forma inmediata, porque es muy grande la fuente de trabajo que se ha perdido, como esto que estamos viendo. Entonces, yo llamo también de la CGT, lo digo hacia adentro, juntémonos a esto y tratemos de estar unidos con nuestras diferencias, porque siempre va a haber diferencias, porque ya, viste... Y volver a ser creíble para la sociedad. Y volver a ser creíble. Ese es el gran tema, porque Milei está pasando un mal momento precisamente porque ha dejado de ser creíble. Porque es esto, viste, yo creo que no me parece bueno, pero sí lo que sucedió cuando yo digo que perdimos la batalla cultural. No hay más discusión ideológica. Hoy el voto es un voto netamente de estado de ánimo y emocional. Entonces, si no tenés una propuesta, la gente no va a volver a confiar. Tal cual. Octavio, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ya me están diciendo que nos tenemos que ir. Dale, disculpad sé que, nada, hiciste un gran esfuerzo para venir acá, gracias nuevamente. No, al contrario. Nosotros nos vamos, que tengan un buen fin de semana largo, nosotros ya lo empezamos, así que vamos a ver qué nos depara la semana que viene con esto que es nuestra Argentina. Han sido muy amables por estar del otro lado.